La ponencia de Gorka Gaviña, coordinador del área de tecnologías pesqueras sostenibles de ASTI, que nos va a hablar sobre el Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la actividad pesquera. Adelante, Gorka. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, gonbite honengatik Mikel eta Opao, eta eskerrik asko etorri zarien guztioi. Muchísimas gracias a Mikel y Opao por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Mi nombre es Gorka Gaviña y coordino el área de tecnologías pesqueras sostenibles de ASTI. Si bien veis, igual la palabra tecnología y la palabra plan nacional, veréis luego un poco que tiene sentido. La verdad es que esta temática la abordamos de diferentes áreas de conocimiento de ASTI, desde el área de datos, el área de gestión pesquera y luego el área de tecnología pesquera, pues para las soluciones. Todas las personas están, pues si bien están ahora embarcadas haciendo diferentes pruebas de selectividad o incluso pues en algún grupo de trabajo en Alemania, creo, pues me toca presentarla a mí, ¿vale? Pero desde el área de tecnología, y voy a intentar que la presentación sea amena y bueno, cualquier duda también están, luego os he dejado los contactos, igual dudas más detalladas para resolver. Y bien, nada, simplemente una pincelada del área el área que coordino, pues bueno, hemos trabajado mucho con la flota, veo armadores de Opao, Opegui, Opescaya aquí en este ámbito con el que hemos trabajado mucho. Tenemos unas líneas muy interesantes, una de ellas es esta, la de la reducción del impacto en la pesca. Hay otra área que es digitalización e inteligencia artificial, que bueno, antes no lo he comentado pues por no continuar con el debate, pero bueno, sí que estamos en proyectos europeos que a día de hoy sí que se está realizando la automatización de las capturas mediante sistemas digitales e inteligencia artificial y en esa línea estamos trabajando. De hecho, lideramos en proyectos europeos, lideramos paquete de trabajo de todo el testeo a nivel de toda la flota europea. Tenemos otra línea muy importante en descarbonización y eficiencia energética. Para nosotros son unos datos muy relevantes y muy importantes cuando se quiera monitorizar la potencia, etc., pero para otros fines. Otra línea de economía circular, residuos pesqueros o residuos marinos, mejor dicho, e innovación de los procesos a bordo, ¿vale? Entonces, una de esas líneas es esta y la voy a presentar sin ir más lejos. En cuanto al Plan Nacional para la Reducción de Capturas Accidentales de la Actividad Pesquera, vamos a situar ahora rápidamente el contexto general. El contexto no es el contexto de ASTI, es el contexto general. Al final, como objetivo es fijar unos mecanismos para intentar conocer, controlar, reducir y eliminar cuanto sea posible las capturas de estas especies sensibles o vulnerables, como pueden ser los mamíferos, aves, tortugas. Y todo esto se enmarca dentro de lo que es el plan, la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, con lo cual las acciones irán encaminadas siempre durante los próximos años a intentar conseguir un buen estado ambiental de las poblaciones, en este caso las afectadas, y con el fin de reducir de la manera al máximo posible las capturas de estas especies, siempre que queden por debajo de lo que es el PBR, luego lo veremos, que es el Potential Biological Removal, que es la retirada máxima biológica de estos individuos para que la población perdure, ¿no? Con lo cual, los objetivos generales un poco son aumentar sobre todo el conocimiento, es decir, por eso llevamos a cabo programas de seguimiento y, de hecho, ASTI aquí contribuye, embarques con observadores, encuestas en flotas, sobre todo artesanales, refuerzo de la red de varamientos, luego notificación en los diarios electrónicos de pesca, diarios o en papel o comunicación a las flotas que a día de hoy todavía no declaran. Y luego también mediante pruebas, proyectos de monitorización y seguimiento de las medidas de reducción y mitigación que sí que participamos y sí que llevamos a cabo. Luego también está el plan para la liberación de las capturas, máxima difusión de que hay que tener en cuenta estas capturas, diseño e implementación de los sistemas necesarios para la reducción de las capturas de estas especies amenazadas y luego conocimiento de las especies y sus poblaciones, el número de individuos, luego dar una cifra y luego la elaboración de una normativa específica. Bueno, esto es lo que es el contexto general de lo que es el plan. He intentado resumirlo, las 100 y pico páginas en 2 diapos, ¿vale? Un poco como contexto general. Entonces, el contexto ya más
nuestro, ¿no? ASTI, ¿en qué participamos? ¿No? Pues en identificar los impactos. En este caso, pues llevamos a cabo programas de observación con personas físicas a bordo, digamos, y también, porque luego hemos estado comentando antes, habéis estado comentando los sistemas de monitoreo electrónico, el SME que aparece allí. Y en este caso son para cetáceos o para especies sensibles, digamos. No es para descartes, obligación de desembarque y tal. Entonces, contribuimos también a la instalación de este tipo de equipos. Y luego participamos, y esto es importante, participamos en foros nacionales e internacionales, en el ICES, STFC, organismos regionales, donde se toman decisiones, pero se aportan datos. Y yo creo que el mensaje principal de esta presentación van a ser los datos. O sea, la necesidad de disponer de datos para poder defenderse o para poder, básicamente, defenderse. Entonces, y luego otros puntos, pues las pruebas con sistemas de disuasión e implementación de las medidas específicas, ¿vale? Pues entonces, ASTI trabajamos tanto a nivel de datos, a nivel de grupos de trabajo donde son grupos de trabajo donde se toman decisiones, y a su vez probamos tecnología. No sé si veis, porque antes desde la audiencia o desde el público, pues bueno, con la pantalla igual no veis los números. No hace falta ver las cifras, yo os las puedo comentar, ¿vale? De todas formas, me imagino que dispondréis de esta presentación y podréis ver las cifras. Vale. Entonces, en este consejo, por ejemplo, del ICES en el que participamos, y una persona que podría presentar no está en estos momentos porque está también en un grupo de trabajo en el extranjero, pues bueno, ya se vio en el 2016-18 que había una alta o un alto bycatch de estas especies. Vale. Siguientes anualidades se observa que el bycatch no disminuye, sino que aparentemente aumenta. Con lo cual, en el 23 se proponen cierres temporales y en el 24 se cierra espacio temporal, en este caso la zona 8, la zona francesa, para diferentes artes. Hay una estimación obtenida en el... Bueno, se hacen unas campañas que son cada 4 años, pues la del 17-18, pues una estima de la población de individuos de 635.000. Estoy hablando del delfín común. En la zona, digamos, Atlántico Este, por debajo de Noruega, encima de África, todo, Golfo de Vizcaya, en esa zona. Y tenemos un PBR, lo que comentaba antes, de esta cifra por la cual por encima ya ponemos en riesgo la población, de tan solo 4.929 ejemplares para todo ese espacio. Entonces, entonces ahora pasamos a la tabla, ¿vale? La tabla, si no la veis, simplemente comentaros que bueno, aquí hay dos slots temporales, 2016-18 y 19-21, donde tenemos una serie de indicadores. Está el fishing effort o el esfuerzo pesquero, que se cuenta en días de mar. Tenemos el grado de cobertura, que ya ahí empieza a estar en amarillo, lo tenemos resaltado en amarillo por diferentes métiers o diferentes artes de pesca, que está por debajo del 5%, bueno, menos en un caso de pareja de fondo del 19-21, que el umbral recomendable mínimo es el 5%. ¿Qué ocurre? Cuanto menos cobertura tengamos, mayor incertidumbre del dato tendremos. ¿Qué ocurre? Que si bajamos al renglón de más abajo del todo, donde sigue estando esos números en amarillo, vemos que para las bajas tasas de cobertura, el grado de incertidumbre es mayor, es decir, bueno, ahí se calcula con el intervalo de confianza, límite inferior, superior, pero bueno, se observa que, bueno, digamos que el rango es mayor, o sea, mayor incertidumbre. Si sumamos todas las capturas estimadas en base a esos programas de monitorización o de observación con esos grados de cobertura, prácticamente nos da que en el Golfo de Vizcaya superamos casi todo el PBR. Entonces, por eso se barajan diferentes escenarios de cierre, ¿vale? Hay desde el más restrictivo hasta el más permisivo, hasta lo que probablemente ocurra con algo intermedio. ¿Esto qué significa? Esto es otro cálculo que hacen en estos consejos de científicos, ¿no? Que es, estimamos un porcentaje del PBR y en base a eso se estima el bycatch que habrá. Ahí tenemos las dos primeras filas, la que está en gris, amarillo y el amarillo, pues una viene a ser de lo monitorizado en barcos y otro del tema de los varamientos, ¿vale? Con lo cual,
esta es un poco la previsión. Con lo cual, el mensaje es, cuanto mayor cobertura tengamos de monitorización, de observación de esta cuestión, los datos serán bastante más certeros y las soluciones a aplicar también mejores. Entonces, seguimos en el Consejo ICES. En el 2023 ya se fijan unos umbrales para el delfín común y la marsopa. Se plantean adoptar medidas para minimizar el bycatch, pero ya en el 2024 también empiezan a entrar otras especies, ¿vale? La raya noriega, tortugas, pardela balear, etc. Y la previsión es que se incluyan cada vez más especies sensibles. Entonces, en el caso de no tener datos, pues las medidas irán aplicadas a todas las flotas. Eso es a todas las flotas afectadas. Entonces, la mejor herramienta que tenemos para defender la flota es disponer de información y, sobre todo, series históricas largas. Si empezamos a monitorizar de ahora, la histórica larga, pues no la tenemos. Entonces, bueno, se pide una cobertura anual de entre el 5 y 10% por cada metier, ¿vale? Pongo monitoreo electrónico porque, aparte y es otra de las dudas, yo creo que fue en la anterior jornada cantábrica, pues que es complementario. Es decir, que no vamos a llegar al 5 o 10% de la cobertura si no metemos sistemas de monitoreo electrónico. Entonces, como conclusiones, ya habéis visto el PBR, perdón. Hay una problemática con el delfín común en el Golfo de Vizcaya. Actualmente la única medida que se han planteado son las cierres temporales. Para defender, justificar cualquier extensión es necesario recabar datos. Esto se hace a través de un muestreo con una cobertura suficiente. Y lo que he comentado, los sistemas de monitoreo electrónico, vemos la necesidad para complementar y poder subir este porcentaje de cobertura de datos. Entonces, medidas de mitigación, que luego veremos que hemos estado probando, pingers, en el mayo no hemos probado, pero bueno, pingers en la flota de arrastre sí, ¿vale? Y ahí es donde entra un poco el área al que represento yo, que es a partir de ahora, los proyectos que hemos llevado a cabo, en este caso proyecto Miticet, que llevamos a cabo en Ondarru, en la pareja de arrastre de fondo, para la mitigación incidental del delfín común. Aquí lo que hemos realizado ha sido probar diferentes pingers y seguimos probando diferentes pingers para ver su efectividad, ¿vale? Lo que hacemos es, tenemos también un sistema de monitoreo electrónico para una cámara enfocada justo ahí, a la zona, en popa, digamos, y la otra en cubierta, y probamos los pingers con y sin pinger, ¿no? Para hacer este estudio científico, y tenemos un año de pruebas. O sea, al final, para tener unos resultados concluyentes hacen falta mucho tiempo de trabajo. En los dos pingers que ya tenemos resultados, hay uno que tiene un mayor nivel sonoro y frecuencia de emisión, que está un poco, digamos, por encima de lo recomendado en el marco legal, que sí que nos han dado una efectividad muy alta, ¿vale? Sin embargo, siempre tiene sus pros y sus contras. Es altamente dependiente de un buen uso a bordo, es decir, cada 2 o 3 días hay que cargarlo. Que esto, al final, en la operativa tampoco es tan sencillo. Y, no se conoce el efecto de salud de los delfines, en este caso, pues porque estamos con unas frecuencias por encima del nivel recomendado. De esto hemos publicado un paper, un artículo científico, o sea, la comunidad científica ya lo tiene, y de hecho es otro de los datos, ¿no? por el que luego se pueden tomar decisiones o se tienen en referencia. Y luego tenemos un segundo pinger que hemos probado que está dentro de los umbrales de emisión recomendados. Tiene una reducción del 31% del bycatch en estas especies. Decimos, no es baja efectividad, no sé valorar si es baja, media, pero es más baja que la anterior. No necesita ser cargado, con lo cual sabes que siempre está funcionando abajo, y las características del ping están dentro del límite recomendado. A día de hoy seguimos trabajando, ¿vale? Seguimos trabajando ahora con otro pinger. ¿Por qué? Porque no sabemos al final la afección que tiene todo este ruido debajo del agua. Entonces, en estos momentos hay pingers más smart o inteligentes en el que detectan el cetáceo y emiten. Entonces estamos probando estos pingers, con lo cual todavía no tenemos resultados, pero intentamos también evitar un poco ese ruido submarino y ese impacto en lo que es el ecosistema marino.
Y por último, este es otro proyecto que llevamos a cabo. En este caso, el anterior sí que era de mitigación y monitorización. En este caso es de monitorización. No es de la flota de OPAO, pero tenemos aquí representación de Opescaya y Opegui. Y estamos trabajando con las pesquerías de artes fijas del Malle. Este es un buque típico, llamamos típico buque PESFO, y tenemos también instaladas en estos barcos dos cámaras. Una cámara que enfoca al costado, a la zona donde se está virando la red, y la otra donde se está despescando. Entonces tenemos cobertura total de si hubiera alguna captura de delfín. Y bueno, comentaros que del 18 al 23, hasta comenzar con estos proyectos, teníamos una cobertura en torno al 1%. Os he comentado la del 5 al 10%. Ya Francia sí que se mueve y está monitorizando con un proyecto LOBSCAM de REM para el Malle en el Golfo de Vizcaya. En el 23 instalamos en 2 barcos de Opegui Guipúzcoa, 2 barcos de Opescaya Vizcaya, las cámaras. Y teníamos una cobertura de lo que es toda la flota de Guipúzcoa, no la flota del Golfo de Vizcaya, del 7,5%, porque empezamos a mitad de año, ¿vale? Pero si este año ya recogemos todo el año, llegaríamos a un 18% considerando el esfuerzo pesquero que tienen estas unidades pesqueras, ¿vale? En ese periodo se ha capturado un delfín y 2 aves, o sea que se registra perfectamente. Este año se incorporan otros 3 barcos que operan al oficio de rasco. Y bueno, a día de hoy, justo hoy me han confirmado, porque esta semana se ha terminado la instalación, no es para el Malle, pero sí de cerco. Tenemos otra instalación aquí en Guipúzcoa mediante Opegui para también el arte de cerco. Y aparte de eso también automatización artificial, mediante inteligencia artificial de capturas, no de cerco, pero bueno, es dentro de un proyecto de tecnología que tenemos. Y nada, simplemente con información detallada se espera pues defender mejor a la flota. Entonces, para nosotros el mensaje principal es cuantos más datos, mejor. Porque si realmente a nosotros lo que oímos es que se dice no tenemos capturas, o tenemos pocas, o no tenemos, bueno, pues si entonces hacemos ese ejercicio de transparencia, pues se reducen los números estimados para que luego pues se evalúan en estos consejos científicos donde se toman decisiones y se determinan pues los escenarios que hemos comentado antes. He intentado ser breve y simplemente aquí pongo las personas porque realmente yo hago un poco de mensajero. Si bien Miquel y Elsa, Miquel estuvo la otra vez en la Jornada Cantábrica, están en estos momentos en el EMA Bardán haciendo trabajos sobre todo de selectividad, porque es una de las líneas que tenemos en nuestro área. Están probando diferentes artefactos para más selectivos. Y Stanis, que es el primer bloque que he comentado del Consejo ICES, que en estos momentos, si no recuerdo mal, está en Alemania en un grupo de trabajo, y son los que han elaborado el contenido de esta presentación. Y eso es todo. Gracias, Gorka. No sé si hay preguntas. Yo sí te hago una pregunta, Gorka. Teniendo en cuenta la alta eficacia de los pingers en los barcos en los que hemos pilotado con vosotros, ¿pensáis que ha sido excesiva la medida que se ha tomado de cierre de 4 semanas por el tema de interacción con delfines? Bueno, pregunta igual. No está Marina en estos momentos. Simplemente, claro, nosotros somos una parte de ese consejo científico. Al final, los datos, por mucho que igual a ti te vaya bien, los datos son los datos. El nivel de cobertura, en ese caso, ha subido a un 9,9%, o sea, está perfecto. Partíamos de bueno, tendréis los números, pero una cifra muy baja, pero al final el cómputo global del PBR estaba en unos niveles muy críticos, con lo cual ha sido esa afección. Sí que es verdad que bueno, se comenta el tema de tener datos y poder luchar por una extensión en ese sentido. Pero no tengo la respuesta de decir si me parece excesiva o no desde un ámbito científico, pero lo que sí que está claro para mí es recalcar el tema de los datos y que esos datos se llevan a los consejos, y entonces pues me imagino que si aumentamos el grado de cobertura y se ve que en ciertas pesquerías pues esa incidencia es pequeña, pues bueno, pues habrá que pelear por otras maneras, pero a día de hoy
son los datos con los que se han manejado. Esto ya se veía venir del 23, ya se propuso y al 24. También estamos participando en un proyecto europeo en el que también se está yendo a otra derivada de Pinger, también todavía más smart, digamos, y bueno, del que también ASTI participa en ese paquete de trabajo, en esa tarea, testeando. Entonces, pues bueno, también habrá también otras opciones de Pinger. Lo que vemos con estos Pingers que sí que tienen una alta efectividad es que luego requiere una operativa pues más al día de cargarlos, no sabes si están abajo. Yo iría a otra también derivada de Pinger en el sentido de, bueno, tú cuando tienes un sensor en la red sabes que ese sensor está funcionando o no, ¿no? Entonces, lo mismo saber del Pinger. Al final tú dejas un Pinger y aparentemente está trabajando. Pero no tienes en tiempo real esa notificación como la puedes tener con cualquier otro sensor que lleváis en las redes, ¿no? Entonces, bueno, no te he respondido, pero... Cristina, adelante. Es muy breve y... ¿Se oye? Sí. Es muy breve y es por curiosidad. ¿No hay ningún sistema con el que tú puedas conocer desde el puente si los pingers que llevas en la red tienen carga o no? ¿Eso no existe? ¿A nadie se le ha ocurrido implementar? Sí. Tú tienes a bordo, tienes el sistema de carga y estás viendo la carga que tienes. Pero quiero decir, cuando tú lo desde el puente puesto, dices cuando están abajo. Imagínate que tienes como si tuvieras el móvil allí y yo desde un dispositivo supiera la carga que tiene mi móvil, aunque esté allí lejos. No sé si me explico. ¿Eso existe? Yo lo desconozco, pero bueno, igual Miquel y Elsa lo podrían comentar. Sí que estamos trabajando para hacer una estación de carga más inteligente de, bueno, vas dejándolos y van cargando, sabes cuándo se han cargado, pero así de por Bluetooth o por... Que sería una lo que idea fuera, de desarrollo. Pues que se me ha ocurrido. Yo hasta lo que sé, sí sé que hay empresas que están intentando llegar a eso e incluso empresas que intentan desarrollar sensores en los que pueden integrar un Pinger o bueno, algo más multifunción. Pero bueno, entonces si sabes que ese sensor está cargado, pues el Pinger también. Hola, soy Alberto Echaluce de la revista Europa Azul y me llamó la atención la otra vez en Santander, en la reunión de las OPEs, Rafael Centenera del MITECO hizo unas declaraciones diciendo que se había comprobado que los arrastreros irlandeses y holandeses, desde que se habían metido en la pesquería de Bonito, en la campaña de Bonito, de verano, habían aumentado el número de varamientos de cetáceos en la costa. ¿Es verdad eso? ¿Se ha comprobado? Y no sé si se toman unas medidas para todas las flotas cuando sabemos quiénes son los causantes. No sé, es un poco injusto, ¿no? Nosotros no tenemos datos. Estuve en la jornada, no tenemos datos digamos, de la incidencia de esa pesquería con los varamientos. Entonces, bueno, nos regimos a los datos como organismo científico y entonces en ese sentido no te puedo responder. ¿Más preguntas? No. Aurelio. Aurelio. Perdón, Aurelio. Eskerrik asko, Gorka, por la presentación. Una pregunta únicamente, que es clave, además, yo creo que es clave en el tema de los delfines. Sabemos qué biomasa de delfines hay, para saber si el PBR que se ha fijado es grande, pequeño o regular. Porque, claro, es muy poco entendible que ahora, o hace muchos años, que había muchísimos más barcos de cerco, de arrastre, lo sabemos todos, no había ningún problema, incluso los barcos de cebo vivo cuando iban pescaban para comer, y ahora con muchos menos barcos hay esta problemática, ¿no? Y luego la intuición que tienen los pescadores, lo que nos dicen es que hay muchísimo más delfín aquí en la zona del Golfo. Será por un desplazamiento, será porque hay más biomasa. Incluso dicen que es uno de los responsables de que no haya caballa aquí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué datos hay sobre eso? Vale, es que ricasco, Aurelio. Los datos, bueno, dos respuestas, ¿no?, a esta pregunta. La primera de todas, si realmente no hay problema o el problema es mínimo, llegar a ese 5% de cobertura
es una ventaja para vosotros, ya me lo estás diciendo. Si no hay un problema, lo mejor es llegar a ese 5% de cobertura y ver que las capturas son mínimas, entonces esos valores van a bajar. Y dos, la población a día de hoy con la que se cuenta son los 635.000 individuos que hemos comentado. Es verdad que es un dato de la campaña anterior y esta campaña 2023-24 todavía no tenemos el resultado, con lo cual en las próximas, no te sé decir fechas, meses, sabremos la estima digamos, de la población actual y se calculará el PBR actual. A día de hoy las cifras con las que manejamos son con la última campaña, que es la campaña SCAN, creo que es, y se hace cada 4 años. Entonces ahora estamos justo en fechas de conocer esa cifra, pero tenemos que jugar con la cifra de la anterior campaña, que son 635.000, lo tenéis en la presentación. Cualquier pregunta, no digo ahora, sino durante todo esto, porque nosotros trabajamos, para nosotros es un tema importante. Y aparte también no solo monitorizamos, antes cuando comentabais de la monitorización precisamente en cuanto al descarte en pesquerías de enmalle de artes fijas, nosotros desde Tecnología Pesquera, junto con el área de gestión pesquera de ASTI, desarrollamos un sistema tipo tablet, igual recordaréis. El sistema tipo tablet era un sistema de control en el que se identificaba el arte, identificaba el patrón y automáticamente se asociaban a ese arte las especies de captura o las especies, digamos, de descarte e incluso especies vulnerables que en ese momento habíamos metido aves. Entonces tú de manera táctil pues tenías. Y ese listado, por ejemplo, lo podemos facilitar porque lo tenemos antes, creo que ha sido objeto de discusión, pues ese lo tenemos. Entonces, sí, no sé, esa estima ya vendrá. Y entonces tenemos comunicación continua, seguimos trabajando en esta línea y entonces en cualquier momento podéis contactar con ASTI y podemos actualizar o comentar o cómo van los proyectos, etc. Sobre todo, por ejemplo, los que llevamos al día con Opescaya y Opegui, o con OPAO, con Yolanda. Y sin más, y agradecer porque realmente nuestro sector, o sea, realmente ayuda y para nosotros nos facilita a ASTI el hacer este tipo de trabajos que entendemos que son un poco complejos y te entrometes un poco en el día a día, pero realmente son datos necesarios para que ese día a día vaya mejor. Y tanto OPAO, Opegui como Pescaya pues colaboran activamente y no ponen ninguna pega, vamos. Sí. Perdón, había pedido, bueno, mira, Garmendia de Opegui. Bueno, yo agradecer la presentación y el esfuerzo de ACTI también por defender nuestras pesquerías, pero bueno, también tengo que hacer una crítica porque los datos son necesarios y nosotros pues intentamos colaborar lo más posible para facilitar esos datos, pero también lo que no podemos admitir es que se extrapolen. Esos datos tienen que ser correctos y los datos corresponden a una zona concreta de pesca, a una modalidad concreta, o sea, y a un ámbito concreto. Lo que no se pueden extrapolar esos datos a otros ámbitos, a otras zonas de pesca y luego adoptar acuerdos en base a eso, porque ese acuerdo que puede afectar y de manera muy, muy importante y negativa a la flota, y eso no se puede admitir como se ha hecho, ¿no?, en el caso de la prohibición y de la veda para el cerco en aguas francesas. Y lo dije en Santander y lo tengo que decir aquí. Sí. Entonces, las cosas no son iguales y 2 más 2 no son 4 en la mar. Entonces, es muy importante que sepamos con qué poblaciones de delfines tenemos en la mar, qué porcentaje de biomasa hay que dejar en la mar para, como se hace en otras especies y después, pues reducir al máximo efectivamente las interacciones. Pero no se puede condenar una flota con datos que se extrapolan de otra zona, por ejemplo. Entonces, y creo que eso es un fallo del mundo científico, ¿no? O el origen. Quiero entender. A ver, nosotros, sabiendo esa casuística, sí que hemos intentado incidir, y de hecho lo hemos comentado con Opegui, el intentar monitorizar los barcos. Hemos intentado buscar las opciones que hemos podido con proyectos, también incluso a nivel europeo, para tener más datos, para poder monitorizar a día de hoy, por ejemplo, el cerco, ¿no?
al final que si no hay interacciones, pues la única herramienta que tenemos para ir ahí es con el dato de que nuestro cerco, por ejemplo, pues no interactúa con delfines, pero sin datos no podemos. Ahora, por ejemplo, hemos instalado una unidad en un cerquero. Ya quisiéramos tener igual en más, pero es la oportunidad que tenemos para poder pelear eso. Pero si no tenemos ningún cerquero monitorizado o no tenemos digamos, un programa de observación que cumpla con ese grado de cobertura, pues es lo que nos da a nosotros, por ejemplo, porque tenemos gente de ASTI que está en esos organismos científicos para poder pelearlo. Entonces necesitamos los datos. Te entiendo, ¿eh? Pero es lo que podemos hacer. Cristina. Nada, es que has mencionado el sistema tipo tablet con la lista de especies y me gustaría saber si me pudieras decir para qué pesquerías, para qué segmentos de flota tenéis eso. Pues ese sistema lo desarrollamos en el marco, hace un montón de años, en el 2016, en el marco de un proyecto de evaluar el esfuerzo pesquero y un poco también el valor ecosistémico. Bueno, Marina también sabe de las tablets. Lo enfocamos en la flota de bajura artesanal, pero contemplaba enmalle, trasmayo, o sea, línea vertical, cacea, palangre, nasas, todas estas artes. Hola, yo solo quería preguntar si estáis en coordinación también con otros centros de investigación como IFREMER, porque me consta que ellos también están llevando a cabo proyectos con los pingers. Sí, en cuanto a IFREMER, estamos en un proyecto europeo que estamos trabajando con ellos. De hecho, es un pinger que proviene de ellos, el que he comentado, el de ya la última generación. Y bueno, Marina, igual tú puedes comentar con quiénes, pero bueno. No, es que desde el punto de vista de inspección nosotros sí que inspeccionamos buques franceses que vienen a nuestros puertos y entonces nos hemos dado casos en los que llevan exenciones al número de pingers que deberían de llevar según la legislación comunitaria por este tipo de estudios que en este caso hace IFREMER, en los que les avala que el alcance del pinger es mayor al que, bueno, pues por eso, si al final vosotros también vais a implementar ese tipo de estudios en la flota española, pues para tenerlo en cuenta. Sí, igual. Sabemos de esas exenciones que han pedido los franceses y nosotros objetivamente hemos propuesto que, bueno, en base a lo que nosotros conocemos hay cosas que no tienen tanto efecto y no son aceptables. O sea, con lo que quiero decir, colaboramos con todas las instituciones europeas a nivel científico, pero cada uno tenemos una forma de hacer en base a nuestra flota y a nuestras tácticas que son diferentes, ¿vale? Entonces, yo considero, no sé, a nivel de investigación, si la flota tiene una exención avalada por IFREMER, que entiendo que está avalada por su ministerio, puede ser aceptable. Nosotros, en nuestro caso, no creo que tenemos exenciones de la flota para utilizar ningún dispositivo en este momento que no sea lo legal, ¿vale? Pero bueno, es porque estamos trabajando en la misma línea, pero de diferente manera. ¿Más preguntas?